Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cristian Yairis Las Tapia. Mi matrícula es AL 072847. Mi tutor es Jesús Fletes Cota. Este es mi proyecto integrador de administración de base de datos. Definir con mis propias palabras qué es una base de datos orientada a objetos. Bueno, una base, una base de datos orientada a objetos es un sistema de base de datos que puede trabajar con datos complejos, es decir, objetos que reflejan aquellos objetos que se utilizan en el lenguaje de programación orientada a objetos. Después es mencionar la diferencia entre clase y objeto, y también anexar dos ejemplos de la vida diaria. Bueno, una clase es una estructura de programación definida por el usuario, mientras que un objeto es un tipo de dato que surge a partir de la clase de programación. Las clases se definen en el proceso de desarrollo, mientras que los objetos se crean en el tiempo de ejecución. Es decir, que cuando el programa está corriendo, la creación de un objeto se suele llamar instanciación, ya que lo que se hace es crear instancias de una clase. En una clase se definen datos comunes a, a todos los objetos. Luego de los objetos son creados utilizando esta información, adoptan un estado particular definido por el valor de las variables internas, que puede ir cambiando en el transcurso de su vida. Esto quiere decir que podemos tener distintos objetos que provienen de la misma clase, pero en diferentes, en diferentes estados. Bueno, este es un ejemplo de clase, es un carro, un camión, los métodos son sus funciones y los atributos son los datos. El ejemplo de objeto puede ser un perro o un gato, el atributo puede ser el nombre o la edad y los métodos que puede caminar, puede comer y puede correr. Explica qué es un modelo de dominio. Un modelo de dominio describe los tipos de dominio que admiten una organización y sus restricciones. Un modelo de dominio está formado por un grupo de dominios atómicos. Un dominio atómico representa un tipo de datos abstractos que se puede restringir mediante la adición de restricciones. Los tipos de datos de dominio se basan en tipos de datos de base. Por ejemplo, se puede definir tipos de datos de dominio para definirse definiciones utilizadas con frecuencia como el número de seguridad social, el sexo, la altura o el estado civil. Dentro del proceso del modelado de objetos en una base orientada a objetos se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una base. Bueno, cuando se describe un programa en un lenguaje orientado a objetos, definimos una plantilla o clase que describe las características y el comportamiento de un conjunto de objetos similares. Una clase es, por tanto, una plantilla incrementada en software que describe un conjunto de objetos y atributos y comportamientos similares. Una instancia objeto es una clase de representación concreta y específica de una clase y que reside en la memoria del ordenador. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y una base de datos SQL y una NoSQL? La base de datos SQL almacena datos de manera estructurada y la NSQL no lo hace en formato original. La SQL proporciona una capacidad de escala baja, en comparación con las NoSQL, no está en las principales ventajas de la NoSQL, ya que está pensada para grandes volúmenes de información como el Big Data. Lo anterior es debido a que las SQL están centralizadas y las NoSQL están distribuidas, posibilitando que se ejecuten en múltiples máquinas, pero con muy pocos recursos, como es la RAM, CPU y disco. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.